Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, presenta acusación particular en contra del ex policía Germán Cáceres por el femicidio de la abogada quiteña. El ex agente pasó su primera noche en la cárcel de La Roca, en Guayaquil. La Corte de Justicia acusa de boicot al Consejo de Participación por no elegir presidente del Consejo de la Judicatura, mientras la Corte Constitucional le pide explicaciones de su inacción. Un adolescente fue hallado maniatado y baleado en una vereda de la avenida Casuarina, en el noroeste de Guayaquil. Hola amigos, bienvenidos a Televistazo. Con 21 privados de libertad y bajo un estricto protocolo de videovigilancia, permanece Germán Cáceres en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. Hola Steffi. ¿Qué tal, Andrea? Y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. El reo fue trasladado ayer desde Quito a ese reclusorio donde también se encuentran cabecillas de organizaciones criminales involucrados en amotinamientos. Nos lo cuenta Bessie Granja. Bajo un estricto protocolo de seguridad fue trasladado Germán Cáceres a la cárcel La Roca en Guayaquil. El exteniente de la policía arribó este martes al puerto principal en una aeronave de la Fuerza Aérea Ecuatoriana hasta la base aérea Simón Bolívar en el norte. Cerca de las 21 horas, usando un casco y un chaleco antibalas. Vehículos blindados y de la policía custodiaron el recorrido del reo durante su traslado al centro penitenciario. Germán Cáceres permanece en la cárcel de máxima seguridad La Roca junto a otros 21 privados de libertad, bajo un estricto protocolo de seguridad y vigilancia. Algunos de esos reos son cabecillas de organizaciones criminales e incluso están involucrados en amotinamientos. El ministro del Interior, Juan Zapata, explica la particularidad de La Roca y por qué Germán Cáceres fue enviado a ese reclusorio. Utiliza celdas unipersonales. El momento que salen, esto es importante, el momento que tienen su hora de salida al patio, lo hacen en horarios diferenciados. Es decir, él jamás se va a encontrar con algún, PPL y va a estar en un lugar distinto, es decir, diferenciado de dónde están estas cabecillas de los GDOs. Además, ofrece las garantías de videovigilancia. ¿Hay quizás una amenaza sobre Cáceres? Por sí mismo y por toda la connotación que existió, obviamente es un blanco de riesgo. Por lo tanto, hay que generarle ese análisis de riesgo y cuidar su vida y sus derechos humanos como los derechos y la vida de todos los ecuatorianos. Autoridades de gobierno insisten en que se protegerá la vida de Cáceres para que se conozca toda la verdad en torno a este caso. Mientras Cáceres permanece detenido en la cárcel de La Roca, la familia de la víctima hoy presentó una acusación particular para ser parte procesal del caso que se investiga por femicidio en Quito. La madre de María Belén Bernal dijo que estará pendiente del caso para que se aclare lo que ocurrió la noche del crimen. Paul Romero tiene un informe desde la Casa de Justicia en el norte de la capital. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, acudió junto a sus abogados esta mañana y tarde a la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer en Carcelén Norte de la capital para presentar la acusación particular en contra de Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de su hija, como también de otro oficial de la policía, el subteniente Alfonso Camacho. Otavalo y su defensa explicaron que además de solicitar ser parte del proceso penal como víctimas, buscarán una reparación integral. Tener voz, tener voto y de esa manera demostrar también todos los elementos de convicción que se ha copiado durante todo este decurso de la instrucción fiscal que está a pocos días de fenecer. Posteriormente pasar a la etapa de juzgamiento y como víctimas y acusadores particulares poder acceder y cuantificar la reparación integral que debe existir en favor de las víctimas hoy día. Este es una luz en el camino para saber y esclarecer tantas
ocultamientos, todavía teníamos dudas, pero ahora vamos a esperar que Germán Cáceres diga toda la verdad. Además hicieron 2 peticiones adicionales. La primera, que en los próximos días, antes que termine la instrucción fiscal, se amplíe la versión de Germán Cáceres y que las audiencias sean presenciales aquí en esta unidad judicial y no de forma telemática. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, se refirió al traslado del ex policía Germán Cáceres desde Colombia hacia nuestro país y destacó la rápida expulsión del principal sospechoso ahora de la muerte de María Belén Bernal. También volvió a hablar sobre los beneficios de tener un tratado de libre comercio con China y estas aseveraciones lo dijo en el marco de la entrega de 100 viviendas en la provincia de Santa Elena. Diego Cuenca asistió a ese evento. Diego, te escuchamos. Buenas tardes. Adelante. Así es, hasta el Cantón Santa Elena arribó el presidente de la República, Guillermo Lasso, para participar de la entrega de viviendas en el plan habitacional Bendición de Dios. En esta localidad de la península entregó 100 casas para más de 400 beneficiados. Son viviendas cuya inversión es de 2,3 millones de dólares. El presidente además aprovechó en el evento para describir los logros de los últimos días, como la captura de Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal y que ahora permanece en una cárcel de Guayaquil. Además, señaló el acuerdo comercial que se concretó entre Ecuador y China durante los últimos días. Escuchemos. Acabamos de capturar y trasladar al Ecuador al principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal. Muchos creían que la policía lo quería encubrir y que el gobierno no hacía nada. Ahí están los resultados. La policía y el gobierno con la fiscalía hemos trabajado juntos y ya lo tenemos en prisión, en La Roca, para que sea sometido a la justicia y ella decida el futuro de este individuo. Ya cerramos el acuerdo comercial con China. Técnicamente ha terminado. ¿Qué va a significar? Más camarón del Ecuador en China es más empleo en el Ecuador. Más banano del Ecuador en China, más empleo en el Ecuador. Y así estamos avanzando con Corea del Sur, con Canadá, con Costa Rica. Porque la gran oportunidad del Ecuador está en el mundo. Este es el informe desde la provincia de Santa Elena. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Diego. Gracias por tu informe. Ahora les contamos que el Consejo de Participación está en aprietos por incumplir con el nombramiento del presidente de la Judicatura. La Corte Nacional rechaza lo que califica como un boicot para evitar que se designe al funcionario, mientras la Corte Constitucional les da 24 horas para que expliquen su inacción. Nos informa Jacqueline Rodas. Las 2 altas cortes del país reaccionan ante la actuación del Consejo de Participación Ciudadana, que luego de 11 meses y 4 ternas no nombra al presidente del Consejo de la Judicatura. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia se reunió y resolvió rechazar la inacción del Consejo. Hablan de simulación, atropellos sistemáticos y boicot. Señalan el incumplimiento de la sentencia constitucional que en septiembre pasado les ordenó designar al funcionario. Tomarán acciones. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador va a solicitar a la Corte Constitucional que, de conformidad con la ley y la Constitución, obligue y además establezca las sanciones que corresponden. Que de acuerdo a la ley, no mi opinión, lo que puede corresponder es la destitución por burlarse del derecho y por burlarse de las decisiones en sentencia del máximo órgano de justicia constitucional. Mientras la tarde de este martes, la Corte Constitucional envió un oficio al presidente del Consejo, Hernán Ulloa, y a la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira. Les dispone remitir en el plazo improrrogable de 24 horas, contados desde la fecha de recepción del presente oficio, un informe detallado sobre el estado de la designación del vocal principal de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para que asuma la función como presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. La información solicitada es indispensable para verificar el cumplimiento de la obligación impuesta por la Corte. Ulloa insiste en que no hay incumplimiento. Tiene hasta las 14:30 de hoy para contestar. Esto no es ajeno a la normativa, esto no es una irregularidad,
esto no es un incumplimiento. Indicar de que el Consejo de Participación Ciudadana actuará muy respetuoso del marco legal y, por supuesto, entregarle toda la información requerida a la Corte Constitucional como corresponde. La Federación Nacional de Abogados se sumó a las críticas y pide a la Corte Constitucional que sancione a los consejeros con la destitución. La Asamblea inició el trámite de la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en la lucha contra el crimen organizado. Ante la comisión encargada compareció el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, para dar detalles de la propuesta del Ejecutivo. Patricio Díaz estuvo en la sesión. Es la primera comparecencia y el inicio del trámite de la propuesta de reforma constitucional presentada por el jefe de Estado para que las Fuerzas Armadas apoyen complementariamente a la policía en la lucha contra el crimen organizado. Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia, presentó argumentos que dice harían necesario el cambio. No es lo mismo que las circunstancias que preveía anteriormente o que prevé un estado de excepción, que tiene un limitante temporal. El crimen organizado no dura 90 días. El crimen organizado es un fenómeno complejo y extenso. Y dice que será excepcional, que es la policía quien solicitará ese apoyo al presidente de la República. Por asuntos de inteligencia, de logística, de colaboración, de complementariedad. Varios legisladores mostraron sus inquietudes. Yo le pregunto, ¿cuál es la política criminal de este gobierno para enfrentar la criminalidad? ¿Dónde está? Porque esa es obligación del Estado. Quizás con esto no estamos quitándole las facultades principales a los militares, que son controlar las fronteras, ver que no haya tráfico de armas, que no logran controlar, ver que no haya tráfico de personas, que no logran controlar, ver que no haya tráfico de narcóticos, que no logran controlar tampoco. La presidenta de la mesa confirmó que se han puesto un plazo para adelantar la reforma. Y a mediados de febrero se estaría entregando ya el primer informe. La próxima semana estarán convocadas las autoridades de la policía y las Fuerzas Armadas. Y vamos con un caso doloroso de contar. Una niña de apenas 8 años murió tras ser arrollada por un tráiler en el Guasmo, al sur de Guayaquil, cuando estaba jugando. El conductor implicado en el siniestro huyó y la familia ahora exige justicia, y los moradores del sector reclaman por la falta de control a los pesados vehículos que concurren en esa zona. Sobre la calzada quedó el cadáver de la pequeña Arelis, de 8 años, tras ser atropellada por un tráiler. El fatal accidente se registró anoche en el sector de La Péndola, en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. La nena estaba ahí jugando con sus cositas ahí, ese tráiler vino como loco. No estaba en la calle, estaba en la vereda y ese desgraciado viene y lo mata. La arrastró, dice el vecino, y yo estaba adentro. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos asistieron a la emergencia, pero en el sitio solo comprobaron el fallecimiento de la menor. Sus familiares, en medio del dolor, aseguraron que no es la primera vez que advertían sobre el peligro de los pesados vehículos estacionados en esa zona residencial. Dijo mi cuñado que no parquee ese tráiler porque aquí hay niños. Ha venido soplado y ha dado de retro para atrás y la atropellan, la bebe de una, la mata de hecho. Miriam Chicaiza, madre de la niña fallecida, exige justicia y espera que el caso no quede impune, pues el conductor implicado huyó. Justicia para mi hija, como cualquier padre pide para su hijo si le llega a pasar esto. Hoy me tocó a mí, mañana quién sabe, ayúdenme, porque estos trailers vienen aquí todos los días. Ya hemos hablado que no vengan estos trailers y cada vez más a guardar aquí como si aquí fuera garaje. El conductor lo buscamos por Facebook, lo encontramos y tenemos la credencial, y quisiera que no salga en los terminales, que esté un policía, un agente, es venezolano. Una grúa trasladó al tráiler involucrado hasta los patios de retención vehicular, en medio de incidentes entre familiares de la víctima y compañeros del chofer acusado. Y cambiamos de tema. Esta mañana los tramos del puente de la Unidad Nacional en Guayas, en donde se habían colocado decenas de pancartas políticas, amanecieron despejados. Las vallas publicitarias con los rostros de varios candidatos a la alcaldía de Guayaquil, a la de Durán y la prefectura del Guayas fueron retiradas. Ayer el Ministerio de Transporte anunció que no iban a permitir este tipo de propagandas en las carreteras porque ninguna de las agrupaciones políticas implicadas
Comunicadas pidió autorización para poner los carteles. Bueno, y desde este jueves los usuarios podrán abordar los trenes del Metro de Quito en la segunda fase de inducción que se extenderá hasta el mes de marzo. Lo que se espera es la visita de 1 millón de personas que reciban la guía previo a la prestación del servicio de transporte. Fabiola Santana nos trae ahora un informe. Este miércoles culmina la primera fase de inducción al funcionamiento del Metro de Quito. 50.000 usuarios pudieron conocer las 15 estaciones desde Quitumbe a Labrador y las 5 paradas intermodales que conectan al sistema de transporte municipal. Ahora viene la segunda y última fase de inducción, que contempla el ingreso de los usuarios a los trenes. Cada ciudadano recibirá diariamente la posibilidad de obtener 2 pases de aprendizaje con un total de 60 pases hasta el mes de marzo, que está prevista esta etapa de inducción. Durante esta segunda fase de inducción, los trenes pasarán de 7 de la mañana a 10 de la mañana en intervalos de 20 minutos. Se espera la visita de 1 millón de usuarios antes de que en marzo esté al servicio de la comunidad. En esta fase nosotros vamos a ofrecer el servicio de transporte en tren de toda la franja horaria, es decir, desde las 5:30 de la mañana hasta las 11 de la noche, y con una frecuencia de trenes que va a ir ajustándose en función de la demanda que vayamos teniendo en las estaciones. Los visitantes resaltaron la importancia de conocer, por ejemplo, cómo funciona el teléfono interno en casos de emergencias. Lo pueden reportar por medio de esos interfonos. Por ejemplo, hay ascensores para los discapacitados, por donde debemos circular, lado izquierdo, lado derecho, las puertas de salidas. Mientras dura la etapa de socialización, la operadora contrata y capacita a las más de 500 personas que trabajarán para hacer posible el traslado de 400.000 pasajeros diariamente, según las estimaciones oficiales. El representante de Ecuador ante las Naciones Unidas, Hernán Pérez Luz, reconoció la importancia de que nuestro país vuelva a ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU luego de 3 décadas. William Young nos explica más en el siguiente reportaje. Luego de 31 años, Ecuador vuelve a ser parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aunque la decisión se tomó en julio de 2022, esta semana se oficializó con una ceremonia en la sede de la ONU. Hernán Pérez Luz es el representante del gobierno ecuatoriano en este organismo y nos confirmó que la membresía permite discutir temas de seguridad mundial. El Consejo de Seguridad es el máximo organismo de las Naciones Unidas. Está encargado de adoptar resoluciones que tengan que ver fundamentalmente, no únicamente sobre temas de paz y de seguridad internacional. Con esta designación, Ecuador se une a otros 9 países que son los integrantes no permanentes del Consejo, mientras que Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido son los estados permanentes, también conocidos como el G5, con poder de decisión y veto en los temas analizados. Hay países que no han entrado, países que han entrado solamente una vez. Pesa mucho la diplomacia multilateral. Yo creo que el presidente Lasso y seguramente los años anteriores, la Cancillería ecuatoriana comenzó a desplegar toda una estrategia para ganar esta elección, ¿no? Sobre el narcotráfico en Ecuador, Pérez Luz menciona que al ser junto a Brasil los únicos representantes de Latinoamérica, se podría exponer la situación de este delito que cruza fronteras. El tema del crimen organizado y en general de la violencia es ya un fenómeno transnacional, ¿no? Que ya ha tomado unos caracteres tales que no puede ser ignorado a nivel de las Naciones Unidas. Ecuador permanecerá en el Consejo de Seguridad de la ONU hasta el 2024. Una persona aparentemente menor de edad fue asesinada hoy en el noroeste de Guayaquil. El joven, quien estaba maniatado, fue lanzado desde una motocicleta y luego acribillado a balazos. Eran poco más de las 4 de la madrugada cuando se escucharon los disparos. A esa hora había pocos testigos y los que había se niegan a dar su versión de manera pública, obviamente por temor a represalias. Pero tras cámaras lo que cuentan es esto. Dicen que 2 motocicletas llegaron hasta este lugar de la avenida Casuarina al noroeste de Guayaquil. A bordo de las motos había 4 personas, 3 vestidas de negro y con cascos y una más maniatada, pero aún con vida. La víctima fue arrojada a la calle y ahí fue asesinada con varios disparos.
En el levantamiento de indicios se determinan que son 15 indicios balísticos, de los cuales pertenecerían a armas de tipo fusil por su calibre. De igual manera, todos los disparos fueron direccionados contra el pecho y el rostro de la persona, por lo cual hasta el momento ha sido imposible identificarlo. Las huellas tomadas al cadáver muestran que no tenía antecedentes penales o que no estaba registrado en el sistema. A primera vista, la policía sospecha de que se trata de un menor de edad, un adolescente de entre 13 y 15 años. Esto por las características físicas del cuerpo, aunque evidentemente hace falta confirmar la identidad para conocer la edad exacta. Junto al cuerpo había una nota en la que se hablaba de comenzar la guerra. La policía dice que esto es una pista, pero nada que les llame excesivamente la atención. Esa nota lo único que indica es lo que ya estamos viviendo, que es un escenario hostil en donde varios grupos organizados pues están disputando el territorio. Nosotros estamos empeñados en desarticular a estas organizaciones. Hasta ahora tampoco hay pistas acerca de quiénes manejaban las motocicletas desde donde arrojaron el cuerpo. Las investigaciones siguen para saber la identidad tanto de los asesinos como de la víctima. Y un menor de edad murió tras caer desde la terraza de una vivienda de 3 pisos cuando había subido a ver una botella con agua. Su padre presenció la caída del joven y esto ocurrió en Quevedo. Marlon Melo nos trae ese tema. Un menor de 13 años murió al caer del 3er piso de una vivienda. El lamentable acontecimiento sucedió en la parroquia San Camilo del cantón Quevedo, al norte de la provincia de Los Ríos. Según la información preliminar, el menor se encontraba en la terraza del inmueble, se habría subido a una silla y desde allí cayó aproximadamente 9 metros de altura al pavimento. Que ellos ya estaban para irse a Quito porque ellos viven en Quito. Que lo han mandado al joven a bajar una botellita de agua de la terraza ya solo para irse. Y en eso se da este percance. En un video de una cámara de seguridad de un local, se observa al padre del pequeño bajarse del vehículo y presenciar la caída de su hijo. Sí, estoy muy consternada, muy triste, porque es un angelito que recién comenzaba a vivir. Figúrese qué dolor más grande que tiene la familia. Conversamos con el jefe de la policía, Eric Carrera. Indicó que este hecho se dio de manera accidental. Como producto de esta caída, el menor ha tenido ciertos eventos traumáticos en el tórax, en la cabeza y en una de las extremidades, específicamente en el fémur. Manifiestan que en ningún momento ha existido ningún tipo de rencilla o algo que nos haga presumir que existió una tercera persona que haya provocado este evento. En medio de mucho dolor y consternación, se realiza el velatorio del menor. Su funeral será en horas de la tarde. Los asaltos con armas blancas y de fuego marcan el diario vivir de los moradores de Amagací del Inca, en el norte de Quito. Varios de los moradores resultaron heridos durante los atracos que quedaron registrados en cámaras de seguridad. Alex Pila tiene las imágenes. Los delincuentes a bordo de 2 motos interceptan a la víctima y la someten en segundos. El hecho ocurrió en Amagací del Inca, en el norte de la ciudad. Los asaltos bajo esa modalidad se han vuelto repetitivos. La semana pasada, Iván, cuando se dirigía a su trabajo, fue asaltado y le dispararon, a pesar de no poner resistencia. Yo nunca puse resistencia, es más, yo cogí los teléfonos y le di, y me pidió dinero, y yo justo estaba así con un exterior y le viré los bolsillos, le dije que no tenía nada. Y a pesar de eso digo que ya se cogieron los 2 teléfonos, me van disparando. Los delincuentes también visitaron el negocio de Fabiola, forzaron las seguridades y se llevaron un televisor. A las 6 de la mañana nos dimos cuenta que se han entrado, pues, y se han robado, no sé si se metieron porque una ventana de arriba ha estado abierta y creo que se han metido por ahí. Según los moradores, personas sospechosas tendrían vigilada la zona y por eso el trabajo policial no sería efectivo. Los delincuentes creo que están, dándose las vueltas. El momento que no están los patrulleros, creo que
entran a robar o les asaltan. Por ahora los vecinos han optado también por reforzar las seguridades de sus viviendas con cercas eléctricas y guardias de seguridad para evitar los atracos. Ya tienen identificados a los delincuentes. Lo que se les ve y se sabe es una blanca, una roja y la negra. Piden que en la zona se implementen trabajos de inteligencia para capturar a los sujetos que estarían atemorizando el sector. Elecciones 2023. Los candidatos. Y el candidato a la alcaldía de Guayaquil por la Alianza Unidad Popular Pachacutic, las listas 2 y 18, propone que el Cabildo intervenga en educación y en salud, aun cuando no son competencias municipales. Según Ecuador Montenegro, es fundamental que la ciudad atienda las falencias que existen en estas áreas específicamente. Y de igual manera sostiene que para luchar contra la inseguridad se debe hacer un llamado a la ciudadanía para que se involucre más en el combate a la delincuencia. Ecuador Montenegro quiere ser alcalde de Guayaquil. Es candidato por la Alianza Unidad Popular Pachacutic, listas 218. Tiene 53 años, es médico de profesión. Tiene una maestría en gerencia en salud y un doctorado en educación. Su primer diagnóstico señala que Guayaquil es una ciudad que está enferma. De la corrupción, de la falta de educación, de la falta de salud, de la falta de empleo. Hay que invertir todos los recursos que tenemos en lo esencial, en buscar cuál es la causa de esa delincuencia, de esa falta de empleo, de esa inseguridad que tiene Guayaquil. Y señala que aun cuando no es competencia municipal de llegar a la alcaldía, intervendrá directamente en educación para lograr una reinserción de quienes abandonaron las aulas. Hacer alianzas estratégicas con el gobierno y reestructurar esas escuelas que están dañadas, que no tienen servicios básicos. Dar ese desayuno escolar es una inversión y también es parte de eso. ¿Por qué? Porque la familia que no tiene un trabajo, no tiene para el desayuno y manda al niño a la escuela y ese niño se duerme a las 10 de la mañana. Como médico, sostiene que el Cabildo tiene que invertir en salud y que si faltan recursos, se tendrá que redireccionar el gasto. Si en los centros de salud falta y hay que invertir, invertiremos porque es la salud una prioridad. Y habrá que hacer el gasto y dejar a un lado esos gastos de publicidad, esos gastos en cosas que no nos dicen que se gastan los dineros del municipio. Para afrontar la inseguridad, considera que es necesaria la participación ciudadana, que la comunidad se involucre más de distintas maneras para así colaborar con los órganos que combaten la delincuencia. Primero, que la gente se integre a la seguridad, que ese barrio seguro, que sí existe en Guayaquil barrio seguro en el lado del Cisne, es un ejemplo donde cuando la gente se organiza, se lleva el policía comunitario, que va a ser ese, ya no el policía metropolitano que anda persiguiendo a los informales, colabore con la comunidad, hable con la Policía Nacional y busquemos los nichos donde comienza esa pequeña delincuencia, donde esa gente que vende cosas que no debe vender, comienza a delatárselo. Montenegro sostiene que si llega a ganar, su gestión priorizará la periferia, que es allí donde se profundizan los problemas de la sociedad, que es allí donde se debe concentrar el trabajo. Gracias. Muchas gracias a todos. La candidata a la alcaldía de Quito por Unidad Popular, Natasha Rojas, propone regresar a la tarifa de 25 centavos de los buses urbanos si los transportistas no mejoran el servicio. Además, señaló que garantizará el derecho a la protesta social. Juan Carlos Aisprúa con más detalles de sus declaraciones en la entrevista de esta mañana. Natasha Rojas fue la primera mujer en liderar la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE. Hoy busca llegar a la alcaldía para reestructurar el sistema de transporte urbano y frenar el diálogo con los dirigentes que no mejoren el servicio. A los señores transportistas, si no mejoran la calidad, si no respetan a los usuarios, si siguen en las condiciones que nos han venido tratando, yo regreso a la tarifa de los 25 centavos. La candidata por Unidad Popular tiene trayectoria en el campo político y ha participado en un sinnúmero de movilizaciones sociales en Quito. Por ello dice que garantizará el derecho a la resistencia de los pueblos en caso de que se generen protestas en la capital, si llega a dirigir el Cabildo quiteño. Soy una mujer del
pueblo. Sí, de acuerdo, pero usted en la misma organización política. Eso fuera de la alcaldía, pero siendo alcaldesa, ¿usted saldría a las protestas o diría lleguemos a un consenso, a un diálogo para evitar la violencia? Voy a continuar siendo una mujer del pueblo y voy a estar junto al pueblo. ¿Eso qué significa, candidata? Articularé acciones para coordinar con las distintas instancias del gobierno para que las demandas sean atendidas adecuadamente. Garantizaré el derecho a la resistencia de los pueblos que está contemplado en la Constitución. En materia de seguridad, Rojas plantea una iniciativa denominada Mi Barrio Seguro, que incluye también la defensa personal. Para que sepas cómo protegerte. En segundo lugar, solidaridad. Y en tercer lugar, una cultura de paz. Es fundamental aprender a defendernos y no hay que tener miedo a defendernos, a ser solidarios entre vecinos y vecinas. Se comprometió a no decomisar la mercadería de los trabajadores autónomos. Dijo que sería necesario más bien regularizarlos y adecuar nuevos espacios para que instalen sus negocios. Más noticias para ustedes. El escritor Esteban Michelena lanzó su último libro, El pasado no perdona, un relato de ficción que retrata la profundidad de la violencia en una sociedad que encuentra en el crimen la respuesta a sus carencias. Una camiseta de tiempos violentos acompaña al escritor. Esteban Michelena no camina las calles, las experimenta, las vive y en su última obra nos acerca a ese escenario duro en el que se ha convertido la vida en el trópico, pero también en las alturas. Este libro es parte de una trilogía que arranca hace 20 años ya, con Atacama Stonic, que tuvo mucha suerte. Luego vino No Más Lágrimas, No More Tears, que le cayó la pandemia. Y ahora ve la luz El pasado no perdona, un relato dedicado a los que se quedaron siempre lejos en la fila, a esos a quienes nunca los dejaron entrar al baile. Entonces los protagonistas de la novela se ven encerrados en algo donde ya no tienen opción. Es ese pasado que no te perdona y un destino que te condena a un presente loco, trepidante, donde estás metido en el negocio más extremo del mundo, que es el tráfico de sustancias. Porque la violencia encuentra tierra fértil en el abandono y entonces la responsabilidad es de todos, de los que tienen la rienda, de quienes la ceden, también de los que tiran la carreta. ¿Qué tipo de esperanza puede tener un niño afroesmeraldeño si no es ser reclutado por un club de fútbol? Sus familias se desviven, rezan porque el chico le salga crack. Pero eso no está bien, se sabe. Y este ejercicio de ficción que relata y retrata golpea a la conciencia dolida con una verdad que duele. Porque cuenta cosas que no deben pasarle a la gente buena que hace pretemporada en la austeridad, que hace la heroica en la carencia.